1970, Connecticut, muñeca Annabelle, el caso que los Warren documentaron y Hollywood convirtió en pesadilla. En 1970, en la ciudad universitaria de Hartford, Connecticut, donde las escuelas de enfermería formaban a las futuras profesionales sanitarias con rigurosa disciplina científica, una historia que cambiaría para siempre la comprensión del mundo paranormal estaba a punto de comenzar. Hartford era un lugar donde la racionalidad médica dominaba la educación, donde los diagnósticos precisos y los tratamientos basados en evidencia constituían la única verdad aceptada por estudiantes y profesionales de la salud. La década de los 70 había traído consigo una revolución cultural que enfatizaba el pensamiento crítico y el escepticismo hacia las supersticiones tradicionales. Los jóvenes universitarios, especialmente aquellos en campos científicos como la medicina, habían adoptado una mentalidad profundamente racional que rechazaba automáticamente cualquier explicación que no pudiera ser verificada a través de metodologías empíricas reconocidas. Era una época donde todo fenómeno debía tener una causa identificable y una solución lógica. En este contexto de modernidad científica vivía Donna, una estudiante de enfermería de 28 años que cursaba sus estudios finales en Hartford. Según los registros documentados por Ed y Lorraine Warren, Donna representaba perfectamente el espíritu de su generación, independiente, educada, completamente dedicada a su formación médica, y profundamente escéptica hacia cualquier cosa que no pudiera ser explicada a través de principios científicos establecidos. Donna compartía un apartamento en Hartford con su compañera de estudios Angie, quien también se preparaba para graduarse como enfermera profesional. Ambas mujeres habían construido una vida doméstica cuidadosamente estructurada alrededor de sus demandantes estudios médicos, creando rutinas que balanceaban las exigencias académicas con las necesidades de una amistad sólida y mutuamente supportive. El apartamento donde vivían era típico de estudiantes universitarios serios, modestamente amueblado pero funcional, con libros de medicina y anatomía ocupando cada superficie disponible, uniformes de enfermera colgados ordenadamente, y esa atmósfera de concentración intelectual característica de quienes están forjando carreras profesionales importantes. Las dos mujeres habían desarrollado sistemas de estudio colaborativo que les permitían maximizar su aprendizaje mientras mantenían el apoyo emocional necesario para sobrevivir las presiones de la educación médica. Sus rutinas diarias seguían patrones predecibles y disciplinados. Las mañanas comenzaban temprano con revisión de material de clases anteriores, seguidas por conferencias teóricas sobre temas complejos como farmacología, fisiopatología y técnicas de cuidado clínico. Las tardes se dedicaban a rotaciones prácticas en hospitales locales, donde aplicaban directamente los conocimientos teóricos al cuidado real de pacientes enfermos. Durante estos turnos hospitalarios, tanto Donna como Angie habían comenzado a destacar como estudiantes exceptionals. Donna había desarrollado una particular aptitud para situaciones que requerían tanto precisión técnica como sensibilidad emocional, mientras que Angie mostraba especial talento para el manejo de emergencias médicas donde la claridad mental bajo presión era fundamental. Fue en este ambiente de racionalidad científica absoluta donde ocurrió el evento que cambiaría sus vidas para siempre. La madre de Donna, siguiendo la tradición familiar de celebrar cumpleaños importantes con regalos significativos, había decidido obsequiar a su hija algo especial para conmemorar su 28º cumpleaños y su próxima graduación como enfermera profesional. Después de considerar varias opciones, se decidió por una muñeca Raggedy Ann que había encontrado en una tienda local. La muñeca era de tamaño considerable, aproximadamente 3 pies de altura según los registros Warren, con las características distintivas clásicas de las Raggedy Ann, cabello de hilo rojo brillante, ojos de botón negros, nariz triangular bordada, y un vestido de percal que le daba una apariencia encantadoramente nostálgica. Cuando la madre de Donna llegó al apartamento con el regalo cuidadosamente envuelto, la joven estudiante recibió la muñeca con genuina alegría. A pesar de su edad y mentalidad científica, Donna sintió una conexión emocional inmediata con la muñeca Raggedy Ann. Había algo reconfortante en su apariencia tradicional que evocaba memories de seguridad infantil y amor familiar incondicional. «Es perfecta», le dijo Donna a su madre mientras examinaba cada detalle de la muñeca con la misma atención meticulosa que aplicaba a sus estudios médicos. Angie, observando desde el otro lado de la habitación, también expresó su encanto con el regalo. Ambas mujeres, constantemente inmersas en el estrés de exámenes complejos y responsabilidades clínicas, encontraron algo curiosamente relajante en la presencia de la muñeca. Esa misma noche, Donna colocó cuidadosamente la muñeca en su habitación, dándole una posición prominente donde pudiera observar el espacio.
Decidió llamarla Annabelle, un nombre que le pareció apropiado para la expresión dulce e inocente que mostraba la muñeca. Annabelle parecía integrarse perfectamente en el ambiente estudiantil, como una guardiana silenciosa que vigilaba los libros de medicina, los uniformes almidonados y las notas de estudio organizadas meticulosamente. Durante las primeras 2 semanas después de su llegada, Annabelle fue exactamente lo que aparentaba ser, una muñeca de trapo encantadora que añadía un toque de calidez hogareña al ambiente académico riguroso. Donna la reubicaba ocasionalmente según sus necesidades. A veces la colocaba en la sala de estar cuando esperaban visitas de compañeros de clase, otras veces la devolvía a su habitación cuando necesitaba concentración absoluta para materias particularmente challenging. Angie también había desarrollado una relación amistosa con Annabelle, interactuando con la muñeca de manera juguetona durante las mañanas mientras se preparaba para turnos clínicos. Le hablaba ocasionalmente como si fuera una mascota familiar, comentándole sobre los desafíos del día o ajustándole el vestido cuando parecía desarreglado. Era el tipo de interacción inocente que proporcionaba un respiro emocional del rigor constante de sus estudios médicos. Sin embargo, esta armonía doméstica comenzó a cambiar cuando Lou, el novio de Angie, expresó por primera vez una opinión inquietante sobre la nueva adquisición del apartamento. Lou era un joven estudiante universitario práctico y analítico, acostumbrado a resolver problemas usando lógica straightforward. Desde el momento en que vio a Annabelle, experimentó una sensación de malestar que no podía racionalizar usando sus herramientas intelectuales habituales. «Hay algo extraño en esa muñeca», le comentó a Angie después de pasar una tarde en el apartamento. «No puedo explicarlo con palabras exactas, pero me causa una sensación muy desagradable». Su incomodidad era genuina y persistente, aunque completamente carente de justificación lógica que pudiera articular claramente. Inicialmente, tanto Donna como Angie interpretaron los comentarios de Lou como una reacción típicamente masculina ante objetos que consideraban demasiado sentimentales. «Es solamente una muñeca de trapo, Lou», le respondía Angie con paciencia. «No puede causarte ningún daño real». Pero Lou mantenía su posición incómoda, evitando mirar directamente a Annabelle durante sus visitas y sugiriendo con creciente insistencia que las mujeres consideraran deshacerse de lo que él describía como esa cosa perturbadora. Las explicaciones racionales que habían caracterizado las primeras semanas comenzaron a desmoronarse cuando Donna empezó a notar anomalías que desafiaban su entrenamiento médico. El primer incidente documentado ocurrió aproximadamente 3 semanas después de la llegada de Annabelle, durante una mañana después de que Donna había pasado la noche estudiando para un examen complejo. Al despertar, observó inmediatamente que Annabelle había cambiado de posición durante la noche. Estaba completamente segura de haber dejado la muñeca sentada en una posición específica, pero ahora la encontró recostada de lado con una pierna cruzada sobre la otra, como si hubiera estado observando su sueño durante las horas nocturnas. La primera reacción de Donna fue aplicar su entrenamiento científico para encontrar una explicación racional. Examinó meticulosamente la habitación buscando evidencia de corrientes de aire, vibraciones estructurales o cualquier factor ambiental que pudiera haber causado el movimiento. La muñeca se sentía exactamente igual que siempre, sin evidencia de manipulación externa, pero el hecho innegable era que había cambiado de posición de manera imposible para un objeto inanimado. «Debe existir una explicación lógica», murmuró Donna mientras recolocaba a Annabelle en su posición original. Pero mientras se preparaba para otro día de clases y prácticas hospitalarias, una sensación persistente de inquietud comenzó a desarrollarse, contradiciendo todo su entrenamiento racional. Durante el desayuno, decidió mencionar el incidente a Angie de manera casual, esperando que su compañera pudiera proporcionar alguna explicación alternativa. La respuesta inicial fue tranquilizadora, sugiriendo vibraciones del tráfico o asentamiento del edificio como posibles causas. Pero este primer evento marcaría el final de la inocencia en el apartamento estudiantil de Hartford. Lo que había comenzado como un regalo de cumpleaños cargado de amor maternal se estaba transformando en algo que ninguna de las 2 estudiantes de enfermería podría haber previsto usando sus conocimientos científicos. Las semanas siguientes traerían una escalada de fenómenos que pondrían a prueba no solo su comprensión de la realidad, sino también su cordura y, eventualmente, sus vidas. Annabelle había llegado como una muñeca perfectamente inocente, pero algo estaba comenzando a despertar, algo que convertiría el tranquilo apartamento universitario en el epicentro de uno de los casos paranormales más documentados de la historia moderna.
Para comprender completamente la magnitud de los eventos sobrenaturales que transformarían un apartamento estudiantil en Hartford en el epicentro de uno de los casos paranormales más documentados de América, es fundamental examinar las vidas meticulosamente estructuradas que Donna, Angie y lo habían construido antes de que Annabelle alterara para siempre su comprensión de la realidad. Donna, según los registros detallados de Ed y Lorraine Warren, era una mujer de 28 años que había dedicado su vida adulta a la búsqueda de la excelencia académica y profesional en el campo de la enfermería. Su aproximación a la existencia estaba fundamentada en principios científicos rigurosos que habían sido inculcados durante años de educación médica intensiva. Cada aspecto de su vida reflejaba una mentalidad profundamente racional, desde la manera en que organizaba sus materiales de estudio hasta cómo analizaba síntomas de pacientes durante sus rotaciones clínicas. La formación de Donna como estudiante de enfermería en Hartford había sido caracterizada por una dedicación excepcional que la había distinguido entre sus compañeros académicos. Sus instructores frecuentemente comentaban sobre su habilidad para mantener objetividad clínica mientras demostraba compasión genuina hacia pacientes vulnerables. Esta combinación de competencia técnica y sensibilidad humana la había convertido en una candidata ideal para especializaciones que requerían tanto precisión científica como inteligencia emocional. Su rutina diaria seguía patrones establecidos que reflejaban su naturaleza disciplinada y orientada hacia objetivos específicos. Las mañanas comenzaban antes del amanecer con revisión intensiva de material de conferencias anteriores, memorizando procedimientos médicos complejos y repasando farmacología avanzada. Los desayunos eran funcionales más que sociales, consumidos mientras estudiaba diagramas anatómicos o practicaba cálculos de dosificación medicamental. Las horas académicas formales se dedicaban a conferencias teóricas donde absorbía conocimientos sobre fisiopatología, técnicas de cuidado clínico, ética médica y principios de diagnóstico diferencial. Donna había desarrollado una reputación entre profesores y compañeros por su capacidad de hacer preguntas perspicaces que demostraban no solo comprensión superficial del material, sino entendimiento profundo de las implicaciones prácticas para el cuidado de pacientes reales. Las tardes se consagraban a rotaciones prácticas en diferentes departamentos hospitalarios de Hartford, donde tenía la oportunidad de aplicar directamente los conceptos teóricos al cuidado de personas enfermas. Durante estas experiencias clínicas, Donna había comenzado a mostrar particular aptitud para situaciones que demandaban toma de decisiones rápida bajo presión, manteniéndose calmada durante emergencias médicas mientras otros estudiantes se sentían abrumados por la intensidad del ambiente hospitalario. Angie, la compañera de apartamento y mejor amiga de Donna, compartía muchas de estas características profesionales pero aportaba su propia perspectiva única a la dinámica doméstica que habían desarrollado durante sus años de cohabitación estudiantil. También dedicada completamente a su formación como enfermera, Angie había encontrado su vocación particular en el manejo de situaciones de emergencia médica, donde su capacidad para comunicarse efectivamente con pacientes en estados de pánico y mantener claridad mental durante crisis la convertían en un recurso invaluable. La personalidad de Angie complementaba perfectamente la de Donna, creando un balance doméstico que beneficiaba a ambas académica y emocionalmente. Mientras Donna tendía hacia la introspección y el análisis meticuloso, Angie mostraba mayor extroversión social y habilidad para encontrar momentos de alegría durante periodos de estrés intenso. Esta combinación de temperamentos había resultado en una amistad sólida que proporcionaba apoyo mutuo durante los desafíos más difíciles de su educación médica. La amistad entre las dos mujeres se había desarrollado orgánicamente durante sus primeros años de estudios, cimentada por experiencias compartidas que incluían largas noches de estudio colaborativo, turnos hospitalarios estresantes donde se apoyaban mutuamente, y la navegación conjunta de las presiones sociales y económicas asociadas con la vida universitaria independiente. Habían aprendido a coordinar sus horarios académicos de manera que maximizaran tanto el tiempo de estudio individual como las oportunidades para discusión y revisión colaborativa. Su apartamento en Hartford servía como refugio y centro de operaciones para sus ambiciones educativas. El espacio había sido organizado meticulosamente para apoyar sus necesidades académicas. La sala principal funcionaba como biblioteca y centro de estudio, equipada con mesas amplias donde podían extender libros de texto, notas manuscritas y materiales de referencia médica. Las paredes estaban decoradas modestamente con gráficos anatómicos, calendarios académicos y algunas fotografías personales que proporcionaban calidez emocional sin crear distracciones. Las rutinas domésticas habían evolucionado hacia sistemas altamente eficientes que balanceaban las demandas de estudios individuales con actividades compartidas que fortalecían su amistad.
Las mañanas típicamente comenzaban con desayunos rápidos durante los cuales repasaban material del día anterior, compartiendo perspicacias y clarificando conceptos que una u otra hubiera encontrado desafiantes. Las tardes se dedicaban a actividades académicas según sus horarios respectivos, y las noches frecuentemente incluían sesiones de estudio colaborativo donde se examinaban mutuamente sobre material complejo. Durante los fines de semana, cuando sus horarios académicos se relajaban marginalmente, desarrollaban actividades sociales que típicamente involucraban compañeros de clase, otros estudiantes de medicina de instituciones locales y ocasionalmente miembros familiares que visitaban desde otras ciudades. Era durante una de estas reuniones sociales casuales donde Angie había conocido a Lou, quien eventualmente se convertiría en una presencia regular en sus vidas y un testigo crucial de los eventos paranormales que estaban por desarrollarse. Lou era un joven de 25 años, estudiante universitario cursando una carrera que requería aproximaciones analíticas y habilidades para resolver problemas técnicos complejos de manera sistemática. Su personalidad natural tendía hacia el pragmatismo directo y la búsqueda de soluciones lógicas para desafíos que encontraba tanto en sus estudios como en la vida cotidiana. Físicamente, era una persona que proyectaba confianza y estabilidad, cualidades que habían atraído a Angie inicialmente y que continuaban siendo fundamentales para su relación. La conexión romántica entre Angie y Lou se había desarrollado gradualmente durante varios meses, caracterizada por una compatibilidad fundamental en valores, ambiciones profesionales y aproximaciones hacia la vida adulta responsable. Lou apreciaba la dedicación intelectual de Angie hacia sus estudios médicos, mientras ella valoraba su perspectiva práctica y su habilidad para proporcionar balance emocional durante periodos particularmente estresantes de su educación. Durante los meses previos a la llegada de Annabelle, Lou había comenzado a pasar tiempo considerable en el apartamento de las estudiantes de enfermería, gradualmente integrándose en sus rutinas domésticas y convirtiéndose en una presencia familiar y bienvenida. Su participación en sus vidas diarias había añadido una dimensión social adicional que enriquecía la experiencia de vida de ambas estudiantes sin interferir significativamente con sus compromisos académicos primarios. Lou contribuía frecuentemente con asistencia práctica para tareas domésticas menores, proporcionaba perspectivas masculinas en conversaciones sobre temas diversos, y servía como audiencia comprensiva cuando las mujeres necesitaban procesar las tensiones emocionales asociadas con sus estudios médicos demandantes. Su presencia había traído una energía diferente al apartamento, creando oportunidades para relajación e interacción social que balanceaban la intensidad de sus búsquedas académicas. Las conversaciones durante este periodo de normalidad se centraban en temas típicos de jóvenes profesionales en formación, desafíos académicos inmediatos, oportunidades futuras de carrera, relaciones familiares, eventos sociales con compañeros de clase, y los pequeños dramas cotidianos asociados con la vida universitaria. Era un tiempo caracterizado por esperanza, ambición, y la confianza que viene de perseguir objetivos significativos con determinación y trabajo arduo. Durante las tardes, cuando todos estaban libres de obligaciones educativas, frecuentemente se reunían para comidas compartidas, conversaciones sobre eventos actuales, música popular de la época y planes futuros relacionados con sus carreras profesionales emergentes. Lo había aprendido a apreciar las demandas complejas de la educación médica, mientras Donna y Angie habían llegado a valorar su perspectiva práctica y su habilidad para mantener optimismo durante periodos desafiantes. La llegada de Annabelle a este ambiente cuidadosamente estructurado había sido inicialmente recibida como una adición encantadora pero fundamentalmente insignificante. Durante las primeras 2 semanas después de que la muñeca se uniera al hogar, parecía integrarse perfectamente en las rutinas establecidas. Donna había desarrollado el hábito de posicionar a Annabelle según su estado de ánimo y las actividades planificadas para cada día, mientras Angie también había comenzado a interactuar con la muñeca en maneras que reflejaban tanto su naturaleza juguetona como su necesidad de encontrar momentos de ligereza durante sus estudios demandantes. Incluso Lou, a pesar de su malestar persistente e inexplicable con la presencia de Annabelle, había comenzado a tolerar la muñeca como parte del ambiente doméstico. Aunque nunca desarrolló el tipo de interacción directa que caracterizaba las relaciones de las mujeres con el objeto, había llegado a aceptarla como un elemento permanente del apartamento que simplemente requería su tolerancia pasiva más que participación activa. Las conversaciones vespertinas durante este periodo de aparente normalidad típicamente se enfocaban en experiencias compartidas relacionadas con sus estudios, casos desafiantes que habían encontrado durante rotaciones clínicas, exámenes difíciles que se aproximaban, profesores que habían hecho impresiones particulares.
y planes para especializaciones después de la graduación. Nadie mencionaba a Annabelle específicamente durante estas discusiones. La muñeca había simplemente llegado a formar parte del mobiliario, una presencia familiar y aparentemente inofensiva que ocupaba diferentes rincones del apartamento según las necesidades del momento. Sin embargo, en retrospectiva, había señales sutiles durante estas semanas de aparente tranquilidad que ninguno de los 3 habitantes del apartamento había reconocido como potencialmente significativas en el momento. Donna había comenzado a experimentar sueños que eran más vívidos y perturbadores de lo usual, aunque había atribuido estos naturalmente al estrés asociado con exámenes próximos y las presiones generales de la educación médica intensiva. Angie había notado ocasionalmente que se despertaba durante las primeras horas de la madrugada sin razón aparente, con una sensación vaga de que algo había perturbado su sueño, pero había racionalizado estos episodios como productos normales de ansiedad académica y los horarios irregulares asociados con sus rotaciones clínicas en hospitales locales. Lo había desarrollado gradualmente una tendencia inconsciente para evitar mirar directamente hacia cualquier área del apartamento donde Annabelle estuviera posicionada durante sus visitas, aunque no había analizado conscientemente este patrón de comportamiento o considerado sus posibles implicaciones. Su mente práctica había simplemente categorizado su malestar con la muñeca como una reacción personal idiosincrásica que no requería análisis profundo. Estas señales menores se perdían fácilmente dentro del contexto del estrés normal asociado con educación médica intensiva. Los estudiantes de enfermería estaban acostumbrados a experimentar fatiga, patrones de sueño irregulares y niveles elevados de ansiedad como componentes naturales de su entrenamiento profesional. La idea de que una muñeca de tela pudiera estar influenciando sus estados psicológicos o patrones de sueño habría sido inmediatamente rechazada como superstición irracional por estas 3 personas educadas y científicamente orientadas. Fue precisamente esta confianza absoluta en la racionalidad, esta certeza inquebrantable de que el mundo operaba según principios físicos y lógicos comprensibles, lo que haría los eventos subsecuentes tan profundamente perturbadores y transformadores. Donna, Angie, y lo habían construido sus identidades sobre la premisa fundamental de que cada fenómeno observable tenía una explicación científica accesible, de que la realidad era predecible y controlable a través de la aplicación correcta de conocimiento empírico y metodologías racionales. Muy pronto, esta filosofía de vida sería sometida a pruebas que ninguno de ellos podría haber anticipado o preparado adecuadamente. La muñeca Annabelle, que había sido recibida como un símbolo tangible de amor familiar y nostalgia inocente, estaba a punto de convertirse en el catalizador de una serie de eventos que desafiarían fundamentalmente todo lo que creían entender sobre la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento humano, y la existencia de fuerzas que podrían operar más allá de los parámetros de la ciencia convencional. El periodo de tranquilidad doméstica estaba llegando a su fin, aunque ninguno de los 3 residentes del apartamento poseía aún la más mínima idea de las transformaciones extraordinarias que los aguardaban. Las últimas semanas de normalidad científicamente racional estaban contadas, y muy pronto la vida cuidadosamente estructurada que habían creado sería reemplazada por una pesadilla que los seguiría durante el resto de sus existencias. Los primeros indicios genuinos de que algo extraordinario y perturbador estaba ocurriendo en el apartamento de Hartford comenzaron a manifestarse aproximadamente 3 semanas después de la llegada de Annabelle, cuando los patrones de vida cuidadosamente estructurados de Donna y Angie empezaron a verse interrumpidos por una serie de anomalías que desafiaban toda explicación racional que pudieran formular usando su entrenamiento médico y científico. El evento inicial que rompió definitivamente la tranquilidad doméstica ocurrió durante una mañana típica, cuando Donna despertó de lo que había sido una noche de sueño aparentemente normal para descubrir que Annabelle había cambiado de posición durante las horas nocturnas. Este no fue un desplazamiento sutil o ambiguo que pudiera atribuirse a vibraciones accidentales o corrientes de aire imperceptibles, sino un cambio posicional dramático y deliberado que requería intervención física directa. Según los registros detallados que más tarde proporcionaría a Ed y Lorraine Warren, Donna estaba absolutamente segura de haber colocado a Annabelle en una posición sentada específica antes de acostarse, con las piernas extendidas y los brazos descansando naturalmente a los lados. Sin embargo, al despertar, encontró la muñeca recostada completamente de lado, con una pierna cruzada elegantemente sobre la otra y la cabeza girada hacia la cama como si hubiera estado observando activamente el sueño de Donna durante toda la noche. La precisión y deliberación de este reposicionamiento era imposible de racionalizar usando cualquier explicación convencional que Donna pudiera generar.
Aplicando la misma metodología observacional que había aprendido durante su entrenamiento médico, examinó meticulosamente toda la habitación buscando evidencia de entrada no autorizada, corrientes de aire anómalas, vibraciones estructurales o cualquier otro factor ambiental que pudiera haber causado el movimiento. Todas las ventanas permanecían cerradas y aseguradas, no había evidencia de perturbación en otros objetos de la habitación, y el apartamento había estado silencioso durante toda la noche. Más perturbador aún fue el hecho de que la nueva posición de Annabelle no solo era físicamente imposible para una muñeca de trapo lograr independientemente, sino que transmitía una sensación inquietante de intencionalidad consciente. La manera en que la cabeza estaba girada, la elegancia del cruce de piernas y la orientación general del cuerpo sugerían que alguien había manipulado deliberadamente la muñeca para crear una escena específicamente diseñada para ser observada y recordada. Durante el desayuno, Donna decidió mencionar el incidente a Angie, enmarcándolo inicialmente como una curiosidad menor más que como motivo de alarma seria. Su aproximación fue deliberadamente casual, esperando que su compañera de apartamento pudiera proporcionar alguna explicación alternativa que restaurara su equilibrio mental y confirmara que no estaba experimentando algún tipo de deterioro psicológico relacionado con el estrés académico. La respuesta de Angie fue inicialmente tranquilizadora y completamente racional. Sugirió varias posibilidades lógicas, tal vez corrientes de aire sutiles, vibraciones de tráfico pesado, asentamiento estructural del edificio, o incluso la posibilidad de que Donna hubiera reposicionado la muñeca inconscientemente durante un estado de semivigilia y luego olvidado la acción. Estas explicaciones proporcionaron alivio temporal, pero no lograron eliminar completamente una sensación persistente de inquietud que había comenzado a desarrollarse en ambas mujeres. Sin embargo, durante los días siguientes, los incidentes no solo continuaron sino que se intensificaron en frecuencia y extravagancia. Angie comenzó a experimentar sus propios encuentros directos con el comportamiento anómalo de Annabelle, descubriendo la muñeca en posiciones y ubicaciones que sabía definitivamente que no había establecido. En una ocasión particular, Angie regresó de un turno clínico especialmente demandante para encontrar a Annabelle sentada en la mesa de la cocina, posicionada como si hubiera estado esperando activamente su regreso. La muñeca estaba perfectamente erguida en una silla, con las manos colocadas ordenadamente en su regazo y la cabeza girada directamente hacia la puerta de entrada, como si hubiera estado monitoreando las idas y venidas de los habitantes del apartamento. Lo que hizo este incidente particularmente perturbador fue el hecho de que Angie recordaba vívidamente haber visto a Annabelle en la habitación de Donna esa mañana antes de partir para el hospital. Donna estaba ausente, cumpliendo con sus propias obligaciones académicas, lo que significaba que nadie autorizado podría haber movido la muñeca desde su ubicación original hasta la cocina. Cuando Donna regresó esa noche, ambas mujeres examinaron cuidadosamente el apartamento buscando evidencia de entrada no autorizada. Revisaron todas las cerraduras, verificaron el estado de las ventanas e inspeccionaron meticulosamente cada habitación. No encontraron señales de intrusión, no faltaba ningún objeto de valor, y todas las medidas de seguridad permanecían intactas. Sin embargo, el hecho innegable era que Annabelle había sido trasladada físicamente de una habitación a otra durante un periodo cuando nadie estaba presente en el apartamento. Durante la segunda semana de estos fenómenos anómalos, los eventos escalaron hacia manifestaciones aún más perturbadoras. Donna comenzó a encontrar pedazos de papel pergamino en diferentes ubicaciones del apartamento, con mensajes escritos en una caligrafía infantil claramente reconocible. Los mensajes eran breves pero inquietantes. Help US aparecía garabateado en lápiz en uno de los papeles, mientras que Help Blue se encontraba escrito en otro. Lo que hacía estos mensajes particularmente desconcertantes era el hecho de que ni Donna ni Angie poseían papel pergamino en su apartamento. Todo su material de escritura consistía en cuadernos estándar, papel de máquina de escribir y blocs de notas del hospital donde realizaban sus prácticas clínicas. Además, la caligrafía claramente no pertenecía a ninguna de las dos mujeres, ambas poseedoras de escritura madura desarrollada a través de años de educación universitaria avanzada. Los mensajes aparecían en ubicaciones aleatorias, sobre la mesa de la cocina por la mañana, deslizados bajo la puerta de la habitación de Donna, o colocados prominentemente sobre libros de texto en la sala de estudio. Cada descubrimiento generaba una nueva onda de ansiedad y confusión, ya que las mujeres se daban cuenta gradualmente de que estaban experimentando fenómenos que no podían explicar usando ninguna metodología científica que conocieran. Lou, quien había estado pasando más tiempo en el apartamento debido a las preocupaciones crecientes de Angie,
También comenzó a experimentar fenómenos directos relacionados con Annabelle. Su malestar inicial con la muñeca se intensificó dramáticamente cuando comenzó a percibir lo que describía como una presencia observándolo constantemente cada vez que estaba solo en el apartamento durante ausencias temporales de las mujeres. Durante una tarde particularmente memorable, lo estaba solo en el apartamento estudiando mientras Donna y Angie cumplían turnos hospitalarios simultáneos. Según su testimonio posterior a los Warren, había colocado a Annabelle en la sala de estar antes de retirarse a la cocina para preparar algo de comer. Cuando regresó aproximadamente media hora después, encontró la muñeca en una posición completamente diferente. Ahora estaba de pie junto a la ventana, como si hubiera estado observando la calle durante su ausencia. Más perturbador aún, Lou describió una sensación física de estar siendo vigilado intensamente cada vez que le daba la espalda a Annabelle. Era una experiencia visceral que le producía escalofríos y una ansiedad creciente que no podía racionalizar usando su entrenamiento analítico habitual. Comenzó a evitar estar solo en el apartamento, programando sus visitas para coincidir con la presencia de Donna o Angie. El evento más dramático de este periodo inicial de actividad paranormal ocurrió durante una noche cuando los tres estaban presentes en el apartamento. Estaban cenando en la cocina cuando escucharon simultáneamente sonidos de movimiento provenientes de la habitación de Donna. Los sonidos eran claramente audibles, pasos suaves, como si alguien estuviera caminando lentamente por la habitación. Lou inmediatamente se dirigió a investigar, seguido de cerca por las dos mujeres. Al abrir la puerta de la habitación, encontraron a Annabelle en el centro del cuarto, en una posición arrodillada que requería equilibrio y estabilidad imposibles para una muñeca de trapo lograr independientemente. Más inquietante aún, la muñeca parecía estar mirando directamente hacia la puerta, como si hubiera estado esperando su llegada. Este incidente marcó un punto de inflexión en la comprensión que tenían de su situación. Ya no podían atribuir los fenómenos a coincidencias, malentendidos o estrés académico. Algo genuinamente anómalo estaba ocurriendo en su apartamento, y ese algo parecía estar directamente relacionado con la presencia de Annabelle. Las semanas siguientes trajeron una escalada continua en la frecuencia e intensidad de los fenómenos paranormales. Donna comenzó a experimentar sueños vividos donde Annabelle aparecía como una figura central, a menudo hablando con la voz de una niña pequeña que pedía ayuda o expresaba soledad. Estos sueños eran tan realistas que Donna frecuentemente se despertaba confundida sobre si los eventos habían sido reales o imaginarios. Angie desarrolló una sensibilidad aumentada hacia cambios atmosféricos en el apartamento. Podía detectar cuando Annabelle había sido movida incluso antes de verla físicamente, describiendo una diferencia en la energía del espacio que se hacía evidente tan pronto como entraba a una habitación. Esta percepción intuitiva la perturbaba profundamente, ya que contradecía su entrenamiento científico y su comprensión racional del mundo físico. Los mensajes de pergamino continuaron apareciendo con mayor frecuencia, volviéndose progresivamente más específicos y personalizados. Aparecieron notas que mencionaban los nombres de los tres habitantes del apartamento, referencias a sus rutinas diarias, e incluso comentarios sobre conversaciones privadas que habían tenido en ausencia de cualquier testigo externo. El aspecto más perturbador de estos mensajes era su aparente conocimiento íntimo de las vidas personales de los habitantes del apartamento. Las notas mencionaban preocupaciones académicas específicas de Donna, ansiedades relacionadas con exámenes próximos, e incluso detalles sobre su relación familiar que nunca había discutido en presencia de la muñeca. Durante este periodo de actividad paranormal intensificada, los tres jóvenes comenzaron a documentar meticulosamente cada incidente anómalo. Mantuvieron registros escritos detallados que incluían fechas, horas, testigos presentes y descripciones precisas de cada fenómeno observado. Esta documentación sistemática reflejaba su entrenamiento académico y su necesidad psicológica de aplicar metodología científica incluso a eventos que desafiaban explicación científica. Las fotografías que tomaron durante este periodo mostraron consistentemente a Annabelle en posiciones que requerían manipulación física deliberada para lograr. En una imagen particularmente inquietante, la muñeca aparecía sentada en una silla con las piernas cruzadas de una manera que requería balance consciente, una posición que habían encontrado esa mañana después de una noche donde estaban seguros de haberla dejado acostada en la cama. Los efectos psicológicos de estos eventos comenzaron a manifestarse en los tres habitantes del apartamento. Donna desarrolló insomnio parcial, despertándose frecuentemente durante la noche con la sensación de que algo la estaba observando. Angie comenzó a experimentar ansiedad generalizada que afectaba su rendimiento durante rotaciones clínicas.
Lu desarrolló una reluctancia marcada para visitar el apartamento, especialmente durante horas nocturnas. A medida que los fenómenos se intensificaban, se hizo evidente que la situación estaba escalando hacia algo potencialmente peligroso. Los movimientos de Annabelle se volvieron más frecuentes y dramáticos, los mensajes más personales e inquietantes, y la sensación general de una presencia observadora se intensificó hasta convertirse en una característica constante de la vida en el apartamento. El evento que finalmente convenció a los tres de que necesitaban ayuda externa ocurrió durante una madrugada cuando Donna despertó para encontrar a Annabelle directamente junto a su cama, en una posición de pie que era físicamente imposible para la muñeca mantener independientemente. Más aterrador aún, había lo que parecían ser gotas de un líquido rojizo en las manos y el pecho de la muñeca, sustancia que no pudieron identificar pero que se asemejaba inquietantemente a sangre. Este incidente final eliminó cualquier duda residual sobre la naturaleza sobrenatural de lo que estaban experimentando. Ya no podían mantener la pretensión de que existían explicaciones racionales para los eventos que habían estado documentando. Algo genuinamente paranormal estaba ocurriendo en su apartamento, y ese algo parecía estar volviéndose progresivamente más agresivo y perturbador. La decisión de buscar ayuda profesional se tomó esa misma mañana. Los tres reconocieron que habían agotado sus recursos intelectuales y emocionales para lidiar con la situación independientemente. Necesitaban la intervención de alguien con experiencia en fenómenos que claramente estaban más allá de su comprensión médica y científica. Fue Angie quien sugirió contactar inicialmente a autoridades religiosas, recordando que su educación cultural incluía referencias a la efectividad de la intervención espiritual en situaciones que involucraban presencias sobrenaturales. Esta sugerencia, aunque iba contra todos sus instintos científicos, representaba su única opción restante para recuperar control sobre sus vidas y su espacio doméstico. Los primeros fenómenos paranormales habían escalado sistemáticamente desde anomalías menores hasta manifestaciones que amenazaban directamente su bienestar psicológico y posiblemente físico. El periodo de curiosidad científica había terminado. Ahora enfrentaban una crisis que requería intervención especializada de profesionales con experiencia en lo sobrenatural. La escalada hacia eventos genuinamente terroríficos comenzó cuando Donna, Angie y Lu tomaron la decisión desesperada de consultar a una médium local en busca de respuestas sobre los fenómenos paranormales que habían convertido su apartamento en un lugar de ansiedad constante y malestar psicológico. Esta decisión, aunque comprensible dadas las circunstancias extremas que enfrentaban, resultaría ser el error más peligroso que podrían haber cometido en toda la situación. La médium que contactaron a través de referencias de compañeros universitarios se presentó como una mujer de mediana edad con experiencia en comunicación espiritual. Llegó al apartamento de Hartford durante una tarde húmeda, cargando una bolsa de implementos que incluía velas, cristales y otros objetos que Donna reconoció vagamente de representaciones cinematográficas de sesiones espiritistas. A pesar de su escepticismo científico profundamente arraigado, la desesperación había llevado a los tres jóvenes a buscar ayuda más allá de los límites de la medicina convencional. Inmediatamente después de entrar al apartamento, la médium anunció que podía percibir una presencia espiritual muy fuerte asociada con la muñeca. «Hay una energía infantil aquí», declaró con confianza, «algo muy joven y muy triste. Puedo sentir dolor emocional intenso y una necesidad desesperada de conexión humana». Durante la sesión que siguió, la médium afirmó haber establecido contacto directo con el espíritu que según ella habitaba la muñeca. A través de lo que describió como comunicación psíquica, reveló una historia que parecía explicar completamente todos los fenómenos que habían estado experimentando durante las semanas anteriores. Según la médium, el espíritu era el de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había muerto trágicamente en un accidente automovilístico en el área donde ahora se alzaba el complejo de apartamentos. La muerte había ocurrido décadas antes, cuando la zona era principalmente terreno rural. La niña, según esta narrativa, había permanecido como espíritu atrapado en la ubicación de su muerte, sintiéndose sola y abandonada durante todo ese tiempo. La llegada de la muñeca le proporcionó finalmente un vehículo a través del cual podía manifestarse y comunicarse con personas vivas, explicó la médium. Se siente atraída hacia ustedes porque representan la calidez familiar y el amor que perdió cuando murió tan joven. Los movimientos de la muñeca, los mensajes escritos, todas estas manifestaciones son simplemente intentos desesperados de una niña asustada por establecer contacto y encontrar consuelo. Esta explicación resonó profundamente con los tres jóvenes, especialmente con Donna,
quien había desarrollado instintos maternales protectores a través de su trabajo con pacientes pediátricos en el hospital. La historia de una niña traumatizada buscando amor y seguridad tocaba directamente su corazón compasivo y su entrenamiento profesional para cuidar a los vulnerables. La médium continuó explicando que el espíritu de Annabelle Higgins no tenía intenciones malévolas, sino que simplemente buscaba ser aceptada como parte de la familia que habían formado en el apartamento. Ella solo quiere sentir que pertenece a algún lugar, insistió la médium. Quiere experimentar el amor y la seguridad que le fueron arrebatados prematuramente. Basándose en esta interpretación aparentemente benevolente de los fenómenos, la médium aconsejó a los residentes del apartamento que permitieran al espíritu quedarse con ellos. Si le dan permiso explícito para residir en su hogar y la tratan con amor y aceptación, los fenómenos perturbadores deberían calmarse. Ella dejará de sentir la necesidad de llamar su atención de maneras dramáticas una vez que sepa que es bienvenida. Esta recomendación parecía ofrecer una solución perfecta que permitía a los tres jóvenes ejercer compasión hacia una víctima trágica mientras potencialmente resolvía los problemas que habían estado plagando su vida doméstica. Después de extensa discusión esa noche, decidieron seguir el consejo de la médium y proporcionar al espíritu la aceptación y el hogar que aparentemente había estado buscando. Donna habló directamente a la muñeca antes de acostarse esa noche, dirigiéndose a ella como si fuera una niña real que pudiera escuchar y entender sus palabras. Annabelle, si realmente eres el espíritu de una niña pequeña que necesita un hogar, puedes quedarte con nosotros. Te aceptamos como parte de nuestra familia, pero necesitas prometer que no nos asustarás más. Durante los 5 días siguientes, los fenómenos paranormales en el apartamento cambiaron dramáticamente de carácter. En lugar de los movimientos inquietantes y mensajes crípticos que habían caracterizado las semanas anteriores, Annabelle parecía comportarse de manera genuinamente amigable y pacífica. La muñeca permanecía donde la colocaban durante el día, no aparecían más mensajes misteriosos, y la atmósfera general del apartamento se sentía más cálida y acogedora. Donna desarrolló rutinas que incluían a Annabelle como si fuera una hermana menor o una mascota querida. Le hablaba por las mañanas mientras se preparaba para turnos hospitalarios, le contaba sobre experiencias del día cuando regresaba por las noches, e incluso comenzó a incluirla en conversaciones con Angie y Lou. ¿Qué piensas sobre esto, Annabelle?, preguntaba ocasionalmente de manera juguetona cuando debatían sobre planes de fin de semana o decisiones domésticas menores. Sin embargo, Lou nunca se sintió completamente cómodo con estos nuevos arreglos. A pesar de la explicación aparentemente inocente proporcionada por la médium, su instinto analítico continuaba alertándolo de que algo fundamental estaba incorrecto con toda la situación. Durante las noches que pasaba en el apartamento, se despertaba frecuentemente con la sensación persistente de que alguien lo observaba intensamente, solo para encontrar a Annabelle en la posición exacta donde había sido colocada antes de acostarse. Algo no está bien con todo esto, le confió a Angie durante una caminata por el campus universitario. No me importa lo que dijo esa médium sobre una niña triste buscando familia. Las muñecas no deberían moverse por sí solas, punto final. Y esa cosa, hay algo en su expresión que no me gusta para nada. Angie intentó tranquilizar a Lou con las explicaciones que habían recibido de la médium, pero incluso ella había comenzado a notar sutilezas perturbadoras en el comportamiento de Annabelle durante este periodo aparentemente pacífico. La muñeca parecía escuchar conversaciones más atentamente, girando ligeramente la cabeza hacia quien estuviera hablando. Cuando miraba directamente a Annabelle durante periodos prolongados, tenía la inquietante sensación de que la muñeca la estaba evaluando mentalmente, como si estuviera formando opiniones complejas sobre ella. La situación cambió dramática y aterradoramente durante la madrugada de una noche cuando lo había decidido quedarse a dormir en el sofá de la sala de estar en lugar de regresar a su dormitorio universitario. Esta decisión aparentemente inocente tendría consecuencias que lo marcarían psicológica y físicamente por el resto de su vida. Según el testimonio detallado que más tarde proporcionaría a Ed y Lorraine Warren, Lou despertó aproximadamente a las 3:30 de la madrugada sintiendo una presión intensa y progresivamente aumentada sobre su pecho, como si algo pesado se hubiera asentado sobre él mientras dormía. Inicialmente pensó que podría estar experimentando parálisis del sueño, una condición que había estudiado en clases de psicología básica durante su educación universitaria. Sin embargo, cuando logró abrir los ojos completamente y enfocar su visión en la oscuridad del apartamento, se encontró cara a cara con Annabelle en una situación que desafió toda lógica física y racional. La muñeca estaba directamente sobre su pecho, con su rostro de tela posicionado a solo pulgadas del suyo.
Pero lo más aterrador no era la proximidad físicamente imposible de la muñeca, sino la transformación radical que había ocurrido en su apariencia. Los ojos de botón que normalmente parecían inocentes ahora brillaban con una luz propia en la oscuridad del apartamento, emanando lo que Lu describió como una malevolencia pura e intensa. La sonrisa tradicionalmente dulce bordada en el rostro de la muñeca se había transformado en algo que él caracterizó como absolutamente diabólico y amenazante. Lu intentó moverse para quitar la muñeca de su pecho, pero descubrió que estaba completamente paralizado. Podía ver y escuchar todo a su alrededor con claridad perfecta, pero era completamente incapaz de mover cualquier parte de su cuerpo o emitir sonido alguno. Era como si su sistema nervioso hubiera sido completamente desconectado de su control consciente. Mientras permanecía inmovilizado, Annabelle pareció aumentar su peso sobre su pecho, haciendo cada respiración progresivamente más difícil y laboriosa. Lu sintió como si la muñeca estuviera literalmente intentando asfixiarlo, aplicando presión física que aumentaba sistemáticamente con cada minuto que pasaba. La experiencia duró lo que Lu estimó como aproximadamente 10 minutos, aunque en su estado de terror absoluto le pareció una eternidad interminable. Durante este tiempo, experimentó no solo la sensación física de asfixia, sino también lo que describió como una invasión mental donde imágenes y pensamientos que no reconocía como propios aparecían en su conciencia. Gradualmente, la presión sobre su pecho comenzó a disminuir y recuperó lentamente la capacidad de mover sus extremidades. Cuando finalmente pudo sentarse en el sofá y encender todas las luces de la sala de estar, Annabelle se encontraba en su posición normal en la silla junto a la ventana, exactamente donde Donna la había colocado antes de acostarse horas antes. Sin embargo, había evidencia física innegable de que el ataque había sido real y no simplemente una pesadilla vívida. Cuando Lu se examinó en el espejo del baño bajo luz brillante, descubrió 7 marcas distintas a lo largo de su pecho y parte superior de su torso, 3 líneas horizontales y 4 verticales que formaban un patrón de arañazos que parecían haber sido hechos por garras afiladas. Las marcas eran claramente visibles, superficiales pero definidas, y dolían como si fueran heridas frescas. Eran precisas y uniformes en su apariencia, imposibles de haber sido autoinfligidas, especialmente considerando que Lu mantenía las uñas cortadas muy cortas debido a su trabajo con equipos técnicos en la universidad. Lu despertó inmediatamente a Donna y Angie, quienes examinaron las heridas bajo las luces brillantes de la cocina. Las marcas eran innegables, rasguños precisos y simétricos que no podrían haber aparecido a través de medios normales. Más inquietante aún, las heridas parecían estar sanando a una velocidad anormalmente acelerada, comenzando a desvanecerse visiblemente incluso mientras las observaban. Esto no fue obra de ninguna niña dulce e inocente buscando familia, declaró Lu con voz temblorosa mientras Angie limpiaba y desinfectaba las marcas. Esa cosa, Annabelle, me atacó deliberadamente. Intentó asfixiarme, y de alguna manera me hizo estos arañazos. No sé cómo, pero sé que fue ella. Por primera vez desde que habían comenzado los fenómenos paranormales, Donna se enfrentó a evidencia física indiscutible de que algo genuinamente peligroso estaba ocurriendo en su apartamento. Las marcas en el pecho de Lu no podían ser explicadas por parálisis del sueño, estrés académico o imaginación sobreactiva. Algo había atacado físicamente a su amigo, y ese algo parecía estar directamente conectado con la muñeca Annabelle. Durante los 2 días siguientes, la tensión en el apartamento se volvió insoportable. Lu se negaba categóricamente a quedarse solo con Annabelle, insistiendo en que alguna de las mujeres estuviera presente siempre que él visitara el apartamento. Las marcas en su pecho, aunque continuaron sanando a velocidad anormal, servían como recordatorio constante de que habían subestimado gravemente la naturaleza de lo que estaban enfrentando. Las manifestaciones paranormales también se intensificaron después del ataque a Lu. Annabelle comenzó a aparecer en posiciones más dramáticas y amenazantes, de pie en lugares donde era físicamente imposible que una muñeca de trapo se mantuviera erguida, sosteniendo objetos que habían sido colocados en ubicaciones completamente diferentes, e incluso pareciendo observar directamente a los habitantes del apartamento con una intensidad que resultaba profundamente perturbadora. Los mensajes de pergamino reaparecieron, pero ahora con un tono más agresivo y personal. Aparecían notas que mencionaban específicamente el ataque a Lu, con frases como Lu no debería haber dudado y los escépticos aprenden dolorosamente. Estos mensajes demostraban un conocimiento íntimo de las dinámicas interpersonales del apartamento y sugerían una inteligencia malévola detrás de los fenómenos.
Fue Angie quien finalmente sugirió buscar ayuda religiosa después de que los eventos escalaron más allá de cualquier cosa que pudieran manejar independientemente. En mi familia siempre se decía que cuando los espíritus se vuelven violentos, necesitas la intervención de la iglesia, explicó. Tal vez un sacerdote pueda bendecir el apartamento y ayudar al espíritu de la niña a encontrar paz sin lastimar a nadie más. Donna, quien había sido criada en la tradición episcopal, decidió contactar a la iglesia local donde había asistido ocasionalmente durante su infancia cuando visitaba familiares en el área. Habló por teléfono con el padre Egan, un sacerdote de mediana edad con experiencia en lo que él describía discretamente como asuntos espirituales inusuales. El padre Egan accedió a visitar el apartamento para evaluar la situación y determinar qué tipo de intervención religiosa podría ser apropiada. Sin embargo, cuando llegó al apartamento y fue informado sobre todos los eventos que habían ocurrido, especialmente el ataque físico a Lou, su expresión se volvió profundamente preocupada. Lo que están describiendo va mucho más allá de un espíritu infantil buscando consuelo, explicó el padre Egan después de examinar a Annabelle y escuchar testimonios detallados de los 3 jóvenes. Los ataques físicos, especialmente las marcas de garras, son indicativos de algo mucho más peligroso y malévolo. El hecho de que las heridas sanaran tan rápidamente sugiere influencia sobrenatural directa que está más allá de mi experiencia pastoral normal. El padre Egan realizó una bendición preliminar del apartamento esa tarde, rociando agua bendita en cada habitación y recitando oraciones de protección que había aprendido durante su entrenamiento seminario. Sin embargo, advirtió a los residentes que la situación podría requerir intervención especializada más allá de sus capacidades como sacerdote parroquial. Hay especialistas en estos asuntos, explicó con seriedad. Personas que han dedicado sus vidas a estudiar y combatir manifestaciones demoníacas. Si los fenómenos continúan o se intensifican después de esta bendición, voy a contactar a colegas que tienen más experiencia con casos de esta naturaleza extrema. Esa noche, después de que el padre Egan se marchara, el apartamento se sintió momentáneamente más tranquilo. Annabelle permaneció en la posición donde la habían colocado, no aparecieron mensajes misteriosos, y por primera vez en semanas, los 3 jóvenes experimentaron una noche completa de sueño sin interrupciones sobrenaturales. Sin embargo, esta calma resultó ser solo temporal. Al día siguiente, los fenómenos regresaron con una intensidad que eclipsó todo lo que habían experimentado anteriormente. Donna encontró a Annabelle en la cocina por la mañana, pero esta vez la muñeca estaba sosteniendo un cuchillo de mantequilla en una de sus manos de trapo. La imagen de la muñeca aparentemente inocente con un objeto potencialmente peligroso fue suficiente para convencer incluso a Donna de que habían subestimado gravemente la naturaleza de lo que estaban enfrentando. Tenemos que llamar a esos especialistas que mencionó el padre Egan, anunció Donna esa mañana con voz temblorosa. Sea lo que sea que esté pasando aquí, está más allá de nuestra capacidad de manejo y está escalando hacia algo verdaderamente peligroso. El padre Egan, cuando fue contactado nuevamente, inmediatamente se puso en comunicación con su superior, el padre Koke, quien a su vez tenía conexiones con investigadores paranormales especializados en casos de posesión demoníaca. Los nombres que surgieron de estas consultas eclesiásticas fueron Ed y Lorraine Warren, una pareja de Monroe, Connecticut, que había desarrollado una reputación nacional por su trabajo con casos sobrenaturales extremos. Los Warren han manejado situaciones similares anteriormente, explicó el padre Koke durante una conversación telefónica con Donna. Ed es un demonólogo autodidacta con décadas de experiencia, y Lorraine es clarividente con habilidades genuinas para percibir presencias sobrenaturales. Si alguien puede ayudarlos con este problema, son ellos. El contacto inicial con Ed y Lorraine Warren se realizó a través del padre Koke, quien proporcionó una descripción preliminar de los eventos que habían estado ocurriendo en el apartamento de Hartford. Lorraine Warren habló personalmente por teléfono con Donna, escuchando una descripción detallada de todos los fenómenos desde la llegada de la muñeca hasta el ataque físico contra Lou. Su respuesta fue inmediata y alarmante. Lo que están describiendo no son las acciones de un espíritu humano, especialmente no el espíritu de una niña pequeña, explicó Lorraine con voz seria y preocupada. Los espíritus de niños no atacan físicamente a adultos y no manipulan objetos de la manera sistemática y malévola que ustedes han descrito. Mi esposo y yo necesitamos ver esa muñeca inmediatamente. Lorraine continuó explicando que los patrones de actividad que habían estado experimentando eran consistentes con lo que los demonólogos clasifican como infestación demoníaca,
una situación donde una entidad no humana se adhiere a un objeto físico para establecer presencia en el mundo material y eventualmente influenciar o poseer seres humanos. La historia que les contó la médium sobre una niña llamada Annabelle Higgins fue probablemente una fabricación completa diseñada para ganar su simpatía y confianza, advirtió Lorraine. Los demonios son maestros del engaño y frecuentemente se hacen pasar por espíritus humanos inocentes para manipular a sus víctimas hacia situaciones de mayor vulnerabilidad. La explicación de Lorraine Warren revolucionó completamente la comprensión que Donna, Angie y Lou tenían de su situación. No habían estado ayudando compasivamente a una niña traumatizada, habían sido sistemáticamente manipulados por una entidad malévola que había usado su bondad natural y sus instintos protectores contra ellos. Cuando ustedes le dieron permiso explícito para quedarse en su hogar, involuntariamente proporcionaron una invitación formal que fortaleció significativamente el poder de la entidad sobre su espacio doméstico, continuó Lorraine. Los demonios requieren invitación para establecer residencia en espacios humanos, pero una vez que reciben esa invitación, se vuelven extremadamente difíciles de expulsar. La visita de Ed y Lorraine Warren fue programada para el día siguiente, pero durante la noche precedente, Annabelle protagonizó la manifestación más aterradora hasta la fecha. Lou, quien había decidido pasar una última noche en el apartamento antes de la llegada de los investigadores paranormales, despertó aproximadamente a las 2 de la madrugada para encontrar a Annabelle realizando lo que describió como una especie de danza ritual. La muñeca se movía en círculos lentos alrededor del sofá donde lo estaba acostado, mientras emitía sonidos que él caracterizó como una mezcla entre gemidos infantiles y risas malévolas. Los sonidos no parecían venir directamente de la muñeca, sino que llenaban toda la habitación como si las paredes mismas estuvieran produciendo el ruido inquietante. Lou permaneció completamente inmóvil durante esta exhibición sobrenatural, temiendo que cualquier movimiento pudiera provocar otro ataque físico. Después de lo que estimó como 15 minutos, Annabelle regresó a su posición normal en la silla, y los sonidos cesaron abruptamente. Pero el mensaje estaba claro. Lo que sea que habitara la muñeca no era la presencia benevolente que la médium había descrito, y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más agresivo y amenazante. Cuando Donna y Angie despertaron por la mañana, encontraron a Lou completamente vestido y con sus pertenencias ya empacadas. «No me quedo aquí ni un minuto más de lo absolutamente necesario», anunció con determinación. «Esa cosa no es humana, y definitivamente no es una niña inocente. Los Warren necesitan llegar aquí hoy, porque si no lo hacen, van a encontrar este apartamento completamente vacío cuando vengan». La decisión de Lou de abandonar temporalmente el apartamento subrayó la gravedad extrema de la situación. Habían progresado desde fenómenos curiosos pero aparentemente inofensivos hasta manifestaciones que representaban una amenaza real y creciente para la seguridad física y mental de todos los involucrados. Mientras esperaban la llegada de Ed y Lorraine Warren esa tarde, Donna y Angie pasaron la mañana documentando meticulosamente todos los eventos de las últimas semanas, preparando una cronología detallada y exhaustiva que podrían presentar a los investigadores paranormales. Sabían que estaban a punto de cruzar un umbral hacia un mundo que ninguna de sus educaciones científicas las había preparado para enfrentar, pero también reconocían que no tenían alternativa viable. Annabelle había evolucionado de una muñeca encantadora a una presencia genuinamente malévola y peligrosa, y solo especialistas en lo sobrenatural tendrían las herramientas y el conocimiento necesarios para lidiar con lo que fuera que realmente habitaba dentro de ella. El horror que habían experimentado hasta ahora era claramente solo el preludio de revelaciones aún más perturbadoras que estaban por llegar con la intervención de los Warren. La fase de terror intenso había comenzado oficialmente, y todos sabían instintivamente que sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de lo que estaba por ocurrir. Ed y Lorraine Warren llegaron al apartamento de Hartford a las 4:30 de la tarde, conduciendo un Chevrolet Impala azul marino que había sido especialmente bendecido por múltiples sacerdotes católicos para protección durante investigaciones paranormales. La pareja, casada desde 1945 y con 25 años de experiencia combinada en investigación de fenómenos sobrenaturales, presentaba un contraste fascinante que inmediatamente inspiró confianza en los tres jóvenes aterrorizados. Ed Warren, de 43 años, era un hombre alto y robusto con una presencia física imponente y una voz profunda que transmitía autoridad natural y experiencia genuina en materias sobrenaturales. Su aproximación hacia los fenómenos paranormales combinaba conocimiento religioso profundo con metodología investigativa rigurosa que había desarrollado a través de décadas de casos similares. Lorraine Warren, también de 43 años,
Era una mujer pequeña y elegante cuya sensibilidad clarividente se manifestaba en ojos intensamente azules que parecían percibir dimensiones de la realidad invisibles para personas normales. Su habilidad para detectar presencias sobrenaturales había sido documentada y verificada por investigadores independientes durante años de trabajo profesional. Cuando Donna abrió la puerta para recibir a los investigadores paranormales, Lorraine inmediatamente se detuvo en el umbral, llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido un impacto físico inesperado. «Hay algo muy oscuro y malévolo aquí», anunció sin preámbulos. «Una presencia no humana, muy antigua y extremadamente peligrosa. Ed, esto es mucho peor de lo que esperábamos basándonos en la descripción telefónica». Ed Warren inmediatamente adoptó una postura más alerta mientras examinaba el apartamento con ojos entrenados para detectar signos de actividad demoníaca. Durante décadas de investigación sobrenatural, había desarrollado una metodología sistemática para evaluar casos paranormales que combinaba técnicas científicas con conocimiento demonológico extensivo y fe católica profunda. «Señorita», dijo Ed dirigiéndose a Donna con gravedad, «antes de que examinemos la muñeca, necesitamos que nos relate absolutamente todo lo que ha ocurrido aquí, sin omitir ningún detalle, por insignificante que pueda parecer. Mi esposa y yo hemos investigado casos similares anteriormente, pero cada situación demoníaca tiene características únicas que debemos entender completamente para desarrollar una estrategia efectiva de intervención». Durante la siguiente hora y media, sentados alrededor de la mesa de la cocina con grabadoras profesionales documentando cada palabra, Donna y Angie proporcionaron un testimonio exhaustivo de todos los eventos que habían ocurrido desde la llegada de Annabelle. Ed tomaba notas meticulosas en un cuaderno especializado mientras Lorraine mantenía los ojos cerrados, utilizando sus habilidades clarividentes para leer la energía psíquica residual que permeaba el apartamento. «La consulta con la medium fue el error crítico», explicó Ed cuando las mujeres terminaron su relato detallado. «Lo que ustedes creían que era comunicación genuina con el espíritu de una niña muerta era en realidad manipulación deliberada por parte de una entidad demoníaca. Los demonios son maestros del engaño psicológico, y frecuentemente se hacen pasar por espíritus humanos inocentes para ganar la confianza de sus víctimas y establecer invitaciones formales para residir en espacios humanos». Lorraine abrió los ojos y se dirigió directamente a Donna con expresión profundamente preocupada. «Cuando ustedes le dieron permiso explícito a Annabelle Higgins para quedarse en su hogar, involuntariamente invitaron a un demonio a establecer residencia permanente aquí. Los demonios no pueden entrar en espacios humanos sin invitación específica, pero una vez que reciben esa invitación, se vuelven extremadamente difíciles de expulsar y comienzan inmediatamente a ejercer influencia creciente sobre los habitantes». La explicación de los Warren revolucionó completamente la comprensión que Donna y Angie tenían de su situación terrorizante. No estaban lidiando con el espíritu traumatizado de una niña pequeña, sino con una entidad demoníaca que había usado esa historia conmovedora como fachada para infiltrarse en sus vidas y establecer control sobre su espacio doméstico. «¿Qué tipo específico de demonio estamos enfrentando?», preguntó Angie, su educación católica proporcionándole un marco de referencia para entender la explicación demonológica de los Warren. «Basándome en los patrones de actividad que han descrito detalladamente», respondió Ed después de consultar sus notas, «estamos lidiando con lo que la demonología clásica clasifica como un demonio menor, pero eso no significa que sea menos peligroso para ustedes. Estos seres se especializan en manipulación psicológica progresiva y ataques físicos limitados pero escalatorios. Su objetivo último es siempre la posesión de un huésped humano, y han estado usando la muñeca como ancla física para establecer su presencia en este plano de existencia material». Ed explicó que los demonios menores frecuentemente utilizan objetos físicos como conductos o anclajes para manifestarse en el mundo material. La muñeca Annabelle, por razones que podrían incluir su historia previa desconocida o simplemente la receptividad natural de su material textil a influencias sobrenaturales, había proporcionado el vehículo perfecto para que la entidad demoníaca estableciera presencia estable en el apartamento. «Necesitamos examinar la muñeca inmediatamente», declaró Lorraine con urgencia. «Pero primero, Ed y yo vamos a realizar una bendición protectora completa sobre todos nosotros. Lo que estamos a punto de enfrentar es genuinamente peligroso, y no podemos permitir que la entidad establezca nuevas conexiones psíquicas con ninguna persona presente». La ceremonia de bendición que realizaron los Warren fue más elaborada y solemne que cualquier ritual religioso que Donna o Angie hubieran presenciado anteriormente. Ed recitó oraciones en latín mientras rociaba agua bendita sobre cada persona presente,
y Lorraine utilizó lo que describió como visualización protectora para crear barreras psíquicas invisibles alrededor de todos los participantes. Nunca subestimen el poder de la fe genuina y la oración cuando se enfrentan a fuerzas demoníacas, explicó Ed durante la ceremonia protectora. Los demonios son seres espirituales negativos, y solo pueden ser combatidos efectivamente con armas espirituales positivas. La ciencia moderna tiene sus limitaciones definidas cuando se trata de lo genuinamente sobrenatural. Cuando finalmente se dirigieron a la habitación de Donna para examinar directamente a Annabelle, la reacción de Lorraine Warren fue inmediata y dramática. En el momento preciso en que sus ojos se posaron sobre la muñeca, se llevó ambas manos a la cabeza como si estuviera experimentando dolor físico severo y desorientación. «Ed, esto es mucho peor de lo que pensábamos inicialmente», exclamó con voz tensa. «La entidad no está simplemente usando la muñeca como ancla temporal. Se ha fusionado parcialmente con ella a nivel espiritual. Puedo sentir su odio intenso, su hambre por posesión humana, quiere desesperadamente poseer a una de estas jóvenes, y ha estado construyendo esa conexión psíquica sistemáticamente durante semanas». Ed Warren examinó a Annabelle desde múltiples ángulos, tomando fotografías con una cámara Polaroid especialmente bendecida y realizando lo que describió como lecturas de energía demoníaca utilizando instrumentos especializados que Donna no reconoció. Sus conclusiones confirmaron los peores temores de todos los presentes. «Esta muñeca está completamente infestada por una presencia demoníaca», anunció Ed después de completar su examen profesional. «La entidad demoníaca ha establecido tal control sobre el objeto que han llegado a ser prácticamente inseparables a nivel espiritual. No podemos simplemente bendecir el apartamento y esperar que el problema desaparezca. Vamos a tener que remover la muñeca completamente del apartamento y colocarla en contención espiritual permanente en nuestro museo especializado». El plan de acción que propusieron los Warren requería múltiples pasos coordinados cuidadosamente. Primero, el padre Cooke realizaría un exorcismo completo del apartamento para limpiar cualquier presencia demoníaca residual que pudiera quedar después de la remoción de Annabelle. Segundo, Ed y Lorraine tomarían posesión física de la muñeca y la transportarían a su museo del ocultismo en Monroe, Connecticut, donde sería colocada en una caja especialmente construida y bendecida para contener objetos con influencias demoníacas permanentes. Tercero, proporcionarían a Donna y Angie bendiciones protectoras continuas y objetos sagrados para prevenir que la entidad establezca nuevas conexiones psíquicas con ellas. «Una vez que removamos la muñeca de este apartamento», explicó Lorraine con seriedad, «la entidad intentará desesperadamente mantenerse conectada psíquicamente a ustedes a través de varios medios sobrenaturales. Van a experimentar pesadillas intensas, sensaciones de ser observadas constantemente, y posiblemente apariciones directas durante las próximas semanas. Eso es completamente normal y temporal, siempre que sigan nuestras instrucciones protectoras exactamente». Más de 5 décadas después de los eventos terroríficos que transformaron un apartamento universitario en Hartford en el epicentro de uno de los casos paranormales más documentados de la historia americana, la muñeca Annabelle permanece como un enigma inquietante que continúa desafiando tanto el entendimiento científico como las explicaciones racionales convencionales. El destino de los protagonistas originales de esta historia sobrenatural siguió trayectorias que reflejaron tanto la normalidad que buscaron recuperar como las cicatrices permanentes que la experiencia dejó en sus psiques. Donna logró completar exitosamente su educación en enfermería y se graduó con honores en primavera de 1971, comenzando una carrera distinguida en medicina pediátrica que se extendió durante más de 3 décadas. Sin embargo, según entrevistas posteriores realizadas por los Warren para sus archivos de investigación, las experiencias sobrenaturales habían alterado fundamentalmente la perspectiva de Donna sobre la naturaleza de la realidad. «Nunca volví a ver el mundo de la misma manera después de Annabelle», confesó años más tarde. «La medicina me había enseñado que todo tiene una explicación científica verificable, pero esa muñeca me demostró que hay fuerzas en este universo que van más allá de cualquier cosa que podamos medir o comprender usando metodología convencional». Durante su carrera médica posterior, colegas y supervisores notaron que Donna poseía una habilidad casi sobrenatural para detectar problemas en pacientes pediátricos antes de que se manifestaran síntomas clínicos obvios. Aunque nunca discutió públicamente sus experiencias paranormales con compañeros profesionales, varios médicos comentaron sobre su aparente sexto sentido para identificar casos problemáticos que otros profesionales pasaban por alto. Angie siguió un camino diferente pero igualmente marcado por su encuentro con lo sobrenatural. Después de graduarse de enfermería,
regresó a Puerto Rico para trabajar en hospitales rurales que servían comunidades médicamente desatendidas, cumpliendo su ambición original de proporcionar cuidado de salud a poblaciones vulnerables. En Puerto Rico, donde las tradiciones culturales incluían mayor aceptación de fenómenos sobrenaturales, Angie encontró que su experiencia con Annabelle le había proporcionado una comprensión única de pacientes que creían estar siendo afectados por influencias espirituales. Médicos locales la consultaban regularmente cuando enfrentaban casos que no podían explicar usando diagnósticos médicos convencionales. Lo enfrentó las consecuencias más duraderas y complejas de su encuentro directo con la entidad demoníaca. Completó su educación universitaria pero desarrolló lo que psicólogos modernos clasificarían como trastorno de estrés postraumático relacionado con experiencias paranormales. Los ataques físicos que había sufrido dejaron efectos psicológicos que persistieron durante años después de la remoción de Annabelle. Durante décadas posteriores, lo experimentó pesadillas recurrentes, ansiedad generalizada cuando se encontraba con muñecas o juguetes similares, y una sensibilidad aumentada hacia lo que describía como presencias inexplicables en diversos ambientes. Eventualmente buscó ayuda profesional especializada y logró procesar su trauma a través de terapia prolongada. Mientras tanto, Annabelle continuó siendo el objeto más notorio y peligroso del Museo del Ocultismo Warren. Durante las décadas de los 70 y 80, el museo se convirtió en una atracción para investigadores paranormales, académicos estudiando folclore americano y visitantes curiosos que querían confrontar lo sobrenatural en un ambiente supuestamente controlado. Los Warren documentaron cientos de incidentes relacionados con visitantes que habían interactuado irrespetuosamente con Annabelle durante tours del museo. El caso más dramático y trágico ocurrió cuando un joven motociclista visitó el museo con su novia, burlándose abiertamente de las advertencias sobre la muñeca y desafiándola a hacer su peor esfuerzo contra él. Aproximadamente 3 horas después de abandonar el museo, el joven perdió control de su motocicleta en una carretera rural y murió instantáneamente al impactar contra un árbol. Su novia sobrevivió pero permaneció hospitalizada durante más de un año con lesiones severas. Cuando fue entrevistada por investigadores, explicó que habían estado riéndose y burlándose de Annabelle justo antes del accidente fatal. Incidentes similares, aunque menos severos, continuaron ocurriendo regularmente. Visitantes que tocaban el contenedor de la muñeca, se burlaban de su supuesto poder, o expresaban escepticismo agresivo frecuentemente experimentaban accidentes automovilísticos, lesiones inexplicables, o problemas de salud súbitos en los días siguientes a sus visitas. Como resultado de estos eventos perturbadores, los Warren instalaron señales de advertencia prominentes alrededor del contenedor de Annabelle, alertando a visitantes sobre los peligros de interactuar irrespetuosamente con objetos genuinamente poseídos. También implementaron protocolos estrictos que requerían que todos los visitantes mantuvieran actitudes respetuosas durante su permanencia en el museo. El impacto cultural de Annabelle alcanzó proporciones extraordinarias con el lanzamiento de la película The Conjuring en 2013, dirigida por James Wan. La representación cinematográfica de Annabelle, aunque dramatizada significativamente para efectos narrativos, introdujo el caso a una audiencia global de millones de espectadores y estableció la muñeca como un ícono moderno del horror sobrenatural. Las películas posteriores Annabelle de 2014, Annabelle, Creation de 2017 y Annabelle Comes Home de 2019 expandieron enormemente la mitología cinematográfica alrededor de la muñeca. Aunque los guionistas tomaron libertades creativas sustanciales con los hechos documentados del caso original, Lorraine Warren sirvió como consultora para estas producciones y aparentemente aprobó las adaptaciones como herramientas educativas sobre los peligros de invitar fuerzas demoníacas a espacios humanos. La popularidad global de las películas generó un renovado interés académico en el caso histórico de Annabelle. Investigadores de universidades prestigiosas realizaron estudios sobre la documentación disponible, intentando aplicar metodologías científicas modernas para analizar los fenómenos reportados por los Warren y los testigos originales. Sin embargo, los resultados de estos estudios académicos permanecieron inconcluyentes debido a la naturaleza inherentemente subjetiva de muchas de las experiencias testimoniadas. El Dr. Michael Persinger propuso teorías relacionadas con campos electromagnéticos anómalos que podrían afectar el lóbulo temporal del cerebro, pero estas hipótesis no lograron explicar los aspectos físicos documentados del caso. En 2018, un equipo de investigadores paranormales equipados con tecnología de detección electromagnética avanzada, cámaras infrarrojas de alta sensibilidad
y equipos de grabación digital obtuvo permiso para realizar un estudio intensivo de 24 horas de Annabelle en su contenedor del museo. Los resultados, aunque no concluyentes, documentaron fluctuaciones electromagnéticas anómalas, cambios de temperatura inexplicables localizados específicamente alrededor del contenedor de la muñeca, y grabaciones de audio que contenían frecuencias subsónicas que no podían ser atribuidas a fuentes ambientales conocidas. Después de la muerte de Lorraine Warren en 2019, el Museo del Ocultismo fue cerrado al público debido a regulaciones municipales. Annabelle, junto con la extensa colección de artefactos sobrenaturales de los Warren, fue trasladada a instalaciones de almacenamiento privadas bajo la supervisión de Tony Spera, yerno de los investigadores y director de la New England Society for Psychic Research. Las preguntas fundamentales que rodean el caso de Annabelle permanecen sin respuesta satisfactoria después de más de 5 décadas. ¿Era la muñeca genuinamente habitada por una entidad demoníaca, como afirmaron consistentemente los Warren, o los fenómenos reportados pueden ser explicados a través de combinaciones de sugestión psicológica, coincidencia estadística e interpretación errónea de eventos naturales? La documentación del caso incluye testimonios consistentes de múltiples testigos independientes, fotografías de evidencia física y registros detallados mantenidos por investigadores con décadas de experiencia en fenómenos paranormales. Sin embargo, críticos académicos señalan que toda esta evidencia es fundamentalmente testimonial y sujeta a interpretaciones alternativas que no requieren explicaciones sobrenaturales. El legado de Annabelle trasciende las preguntas específicas sobre la realidad de fenómenos paranormales individuales. El caso ilustra aspectos profundos de la experiencia humana, nuestra necesidad continua de entender fuerzas que parecen estar más allá del control humano, nuestra fascinación persistente con misterios que desafían explicaciones racionales, y nuestra búsqueda de historias que den sentido a experiencias que no encajan en marcos científicos establecidos. Para las millones de personas que han seguido la historia de Annabelle a través de libros, películas, documentales y programas televisivos, la muñeca representa algo más significativo que simplemente un objeto supuestamente embrujado. Se ha convertido en un símbolo de la persistencia del misterio en una era dominada por explicaciones científicas, un recordatorio de que todavía pueden existir aspectos de la realidad que están más allá de la comprensión humana completa. Mientras Annabelle permanece en almacenamiento controlado, esperando la eventual apertura de un nuevo museo paranormal donde continuará fascinando y aterrorizando a visitantes de todo el mundo, su historia sirve como testimonio duradero de uno de los casos paranormales más documentados y controvertidos de la era moderna. Sea cual sea la verdad última sobre la naturaleza real de los fenómenos asociados con la muñeca, el caso de Annabelle continuará provocando preguntas fundamentales sobre los límites del conocimiento humano, la posibilidad de que existan fuerzas en nuestro universo que desafían toda explicación racional, y la eterna tensión entre fe y escepticismo en la experiencia humana. El misterio de Annabelle permanece completamente irresuelto, tan inquietante y fascinante en la actualidad como lo era durante aquel caluroso verano de 1970 cuando una estudiante de enfermería de 28 años recibió lo que parecía ser un regalo inocente de cumpleaños de su madre amorosa. En las décadas transcurridas desde entonces, la muñeca ha evolucionado de ser una curiosidad paranormal local hasta convertirse en un fenómeno cultural global, pero las preguntas esenciales sobre su naturaleza y los eventos extraordinarios que catalizada permanecen tan misteriosos e inexplicables como siempre, continuando desafiando tanto a creyentes como a escépticos en su búsqueda por comprender los límites reales entre lo natural y lo sobrenatural.